Yo creo que empezamos. Buenas tardes con todos. A nombre del capítulo de cirugía artroscópica del Perú, les damos la bienvenida a este webinar sobre viscosuplementación. Mi nombre es Óscar Sosa, yo trabajo en el Hospital Menara y estaré a cargo de la moderación en esta oportunidad. En esta oportunidad contamos con la experiencia y con la buena disposición de tres colegas que van a exponer. Uno de ellos es el doctor César Carreño Carcelén, presidente del capítulo de cirugía artroscópica del Perú, es médico asistente del servicio de miembro superior y rodilla del Hospital Edgardo Rebagliati, fellowship en artroscopía del deporte de la Universidad El Bosque en Bogotá, Colombia. Él estará a cargo del tema terapia biológica del cartílago. También tenemos al doctor Miguel Ángel Palacio Flores, cirujano ortopedista y traumatólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en medicina, médico asistente de la unidad de rodilla del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, miembro de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología y miembro del capítulo de cirugía artroscópica del Perú. El tema que va a tratar el doctor Palacios es tipos de ácido hialurónico y clasificación. Y finalmente tenemos al doctor Luis Zagal Rosales, él es cirujano ortopedista y traumatólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico asistente del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Casimiro Ulloa, miembro de la Junta Directiva del capítulo de cirugía artroscópica del Perú. Y el tema que tratará es sobre aplicaciones de la viscosuplementación en el deporte. Muy bien, está a disposición César para que inicie. Antes, solo para darle las gracias a nuestro auspiciador Tecnofarma. Antes César, por favor. Comparto pantalla. ¿Se puede ver? ¿Sí? Doctor, ¿todo bien? Listo. Bien, bueno, muy buenas tardes con todos. Siguiendo con esta ya casi tradicional esquema, ¿no? Seguimos quedándonos en casa a pesar de los meses que van pasando, pero si nos quedamos en casa, sigamos aprendiendo. Y gracias a la tecnología de los webinares, podemos aprovechar el tiempo que tenemos. Agradecer, en primer lugar, a Tecnofarma por el interés que tiene en seguir desarrollando los temas de mayor importancia en lo que es nuestra especialidad de ortopedia y traumatología. Y también agradecer a la Secretaría Académica del capítulo de cirugía artroscópica por la invitación. El tema que me han asignado para esta tarde es el de la terapia biológica en cartílago. Mi nombre es César Carreño Carcelén, soy médico asistente del Servicio de Miembro Superior y Rodilla 9B del Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos o que nos hacen los pacientes en la consulta, después que han revisado todos sus doctor Google, han preguntado a la comadre y han recibido información, es que si realmente funciona o no la terapia biológica en cartílago. Y nosotros tenemos que contestarle, pero con base científica. Entonces, para esta conferencia no tengo conflicto de intereses. Estos son los objetivos que trataré de desarrollar en mi charla. ¿Por qué es importante este tema, básicamente? La osteoartrosis afecta aproximadamente, más o menos según varias series, a un 40% de las personas menores de 60 años. Recordemos, una persona menor de 60 años está en muy buena actividad en lo que es su parte laboral, en lo que es su vida familiar, en lo que es su actividad deportiva. Tengamos en cuenta que cada vez más las personas hacen deporte a mayor edad. Entonces, una persona de menos de 60 años, estamos hablando de una persona que hoy, año 2020, se considera una persona muy activa. Y de estos, usualmente, 4 de 10 van a sufrir de osteoartrosis.
Tengamos algo muy en cuenta. Para prevenir esta osteoartrosis, que hasta hace unos años el tratamiento final, el desenlace final, era una rodilla sumamente dolorosa y que terminaba en una prótesis, en una artroplastía total de rodilla, hoy en día debemos tener en cuenta que el tratamiento más importante para esto es la prevención, ya que esta disminuye el avance degenerativo del cartílago. El tratamiento no quirúrgico no es importante, es extremadamente importante. Si nosotros le preguntamos a un paciente si estaría conforme en operarse, por supuesto que no. Lo que él va a preferir es un tratamiento no quirúrgico. Y esta terapia biológica, obviamente, va a servir para no solamente prevenir, sino también minimizar el dolor en la osteoartrosis hasta que, si es que en su momento tendría que llegar, el desenlace final de un reemplazo articular. Entonces, para hablar básicamente primero de la viscosuplementación, ya que son varios los temas en los cuales tengo que hablar, la viscosuplementación, básicamente el ácido hialurónico, está presente en la forma natural en el líquido articular, en el líquido sinovial. Y una de sus principales funciones es la absorción del impacto, la lubricación articular y la dispersión de impactos. Vale decir, del líquido articular que tenemos en las rodillas, el ácido hialurónico básicamente lo que hace es proteger la rodilla. Hablar de ácido hialurónico es hablar de protección de la rodilla. Este ácido hialurónico a la vez aumenta la viscosidad del fluido intraarticular, haciéndolo básicamente por tres factores, ¿no? Que es disminuye el estrés oxidativo, disminuye la fagocitosis de los macrófagos e inhibe el óxido nítrico, que se asocia mucho con la osteoartrosis. También podemos hablar de otras terapias, como es el plasma rico en plaquetas, ¿no? Muy conocido, muy famoso, muy hablado, muy conversado. Sabemos pues que las plaquetas son la primera línea en actuar ante una lesión, que se liberan junto con otras moléculas y también con los famosos factores de crecimiento. Algunas de estas pueden ser responsables, ¿no?, de atraer a los macrófagos, células mesenquimales, inclusive osteoblastos, y lo hacen mediante una interacción en la membrana celular. La función, la forma como se pueden obtener este plasma rico en plaquetas ya es conocido por todos. La idea es llegar a 2 a 4 veces la concentración normal, lo cual, aunque creamos que es fácil, realmente llegar a esos niveles a veces no es tan fácil. Y debemos tener mucho cuidado de que si realmente se está en los niveles aceptados para que se considere un plasma rico en plaquetas. Se debe también usar anticoagulantes, se debe utilizar un activador plaquetario, y últimamente se ha visto de que también estas plaquetas pueden ser tratadas con bajas o altas concentraciones de leucocitos. Y lo que se sugiere es de diferentes estirpes, si es que se debe considerar con o sin leucocitos. Debe ser tratado con bastante cuidado para extraerlo, porque si no tenemos el cuidado adecuado, lo que va a pasar es de que estas plaquetas se van a activar y lo que vamos a poner al paciente básicamente son una sustancia ya activada y que no va a hacer ningún efecto. Se habla hoy en día de lo que es la fibrina rica en plaquetas, que vendría a ser algo así como la segunda generación del PRP, ¿no? Tiene una preparación más simple y no es necesario adicionar anticoagulantes. En cuanto a lo que es el efecto de las plaquetas, debemos tener en cuenta de que, sobre todo en los condrocitos, va a tener mucha relación con 4 factores de crecimiento importantes, y todos ellos van a tener función en el cuidado del cartílago. Del plasma rico en plaquetas, desde el año 2007, 2008, se ha escrito muchísimo, se ha hablado mucho, tuvo su pico de popularidad, por así decirlo, más o menos en el año 2012, 2013, pero después la siguiente serie, los siguientes estudios, como que fue disminuyendo y las posibilidades, las finalidades que tenía de regenerar cartílago y todo el plasma rico en plaquetas, al parecer, fueron disminuyendo bastante. Ha quedado, sí, como un efecto muy importante en lo que es la antiinflamación
en lo que es disminuir el dolor, pero en lo que es básicamente de regenerar cartílago no se ha encontrado mayores buenos resultados. Otra terapia es hablar de las células madres, ¿no? Los stem cell mesenquimal, que básicamente son células que tienen la capacidad de poder diferenciarse en diferentes estirpes de células. Entonces, lo que nosotros quisiéramos, en teoría, es tener estas células, colocarlas en donde está el cartílago gastado y que aparezcan nuevas de estas células para dar una mayor cobertura, ¿no? Al desgaste del cartílago en la rodilla o en una articulación en el cual esté apareciendo la artrosis. Estas células mesenquimales tienen también una función antiinflamatoria a través de la supresión de las células T, y esto es dentro del espacio articular, ¿no? Se pueden colocar haciendo un andamiaje para poner en el lugar donde hay ausencia de estas células, como es, por ejemplo, dentro de la rodilla, o haciéndolo por infiltraciones, ¿no? Y los resultados al parecer, ¿no? Se pueden combinar también con factores de crecimiento y con otras sustancias, ¿no? Ha dado buenos resultados, es prometedor, pero actualmente todavía hablar de que hay unos resultados 100% definidos no lo podemos hacer. Otra terapia es acerca del concentrado del aspirado de médula ósea, el cual el problema es para poder conseguir este aspirado, obviamente tiene que hacerse en sala de operación, bueno, no necesariamente en sala de operaciones, pero sí con los cuidados de asepsia indicados para poder hacer un aspirado de la cresta ilíaca o de la otra parte de donde se puede hacer de la parte tibial, y este aspirado de médula ósea, la idea es que tiene un alto concentrado de factores de crecimiento y que se puede infiltrar a nivel articular para que pueda haber una regeneración de estas, ¿no? En cuanto a lo que se ha podido encontrar, este es un estudio del grupo de Campbell y de Brian Cole, un ortopedista bastante conocido por todos nosotros, cuando se comparó el uso de antiinflamatorios con infiltración de ácido hialurónico, no se encontraron mayores diferencias clínicas. Pero cuando se comparó el ácido hialurónico con un placebo, ahí sí se encontraron que habían bastantes factores a favor de lo que es la infiltración de ácido hialurónico. Y cuando se comparó la infiltración de ácido hialurónico con la infiltración con corticoides, se vio que en las primeras semanas tenía un mejor efecto antiinflamatorio y para el dolor los corticoides, pero que no fue duradero, no permaneció durante más tiempo. Es decir, el estudio mantuvo que aproximadamente hasta casi o un poco más de 2 años estaba a favor de lo que es la infiltración con ácido hialurónico, ¿no? Este es un estudio del 2015, como dije, del grupo de Brian Cole. Otro estudio más o menos también ya del año 2016 coincidió con esos resultados, pero con el uso de triamcinolona. Si hablamos también del ácido hialurónico, lo que vamos a encontrar es de que el costo-efectividad es bastante halagador a favor del ácido hialurónico. Este otro estudio muestra cómo dividieron en las 4 terapias importantes, lo que es los corticosteroides, la viscosuplementación, y en todos encontraron factores a favor y en contra. Y el grupo de la AOS refirió que básicamente no sugería el uso de ninguno de estos 4, es decir, del uso de corticosteroides, de ácido hialurónico, de plasma rico en plaquetas o del stem cells. Es decir, al final lo que refirieron, y este es un estudio del 2018, es que se tiene que seguir estudiando, pero que hay evidencia de estudios bastante halagadores y que puede ir mejorando bastante para el cuidado del cartílago articular. Un estudio bastante grande que se realizó y publicado en el 2015
básicamente en ortopedistas, encontraron que el plasma rico en plaquetas no era, ya desde esa época se veía que no era más beneficioso que la infiltración de ácido hialurónico. En este otro estudio también que pude encontrar del 2017, igual, ¿no? Se refería de que no era concluyente que tanto el plasma rico en plaquetas como el stem cells tenga o pueda ser, digamos, elegido ya como el gold estándar a tratar no quirúrgicamente a los pacientes con osteoartrosis. Igual este otro estudio. ¿Qué es lo que debemos tener a futuro? ¿Qué es lo que podemos pensar en qué puede venir? Básicamente se está estudiando mucho la parte de lo que es el estudio genético, ¿no? De los fibroblastos adultos, principalmente en lo que es cultivos de dermis y de células fetales, ¿no? Y esto, a parecer, sería lo que vendría a posterior de esta etapa que estamos viviendo actualmente en nosotros. Bien, para llevar a casa. Básicamente, se han hecho muchos estudios y estos estudios, cada uno, digamos, que lo ha hecho a su manera, con diferentes tipos de infiltraciones, con diferentes intervalos. Entonces, realmente poder concluir algo, estudios serios, no hay muchos. Y en eso debemos tener mucho cuidado porque a veces quieren darnos algunos medicamentos o decirnos que esto o cual es el mejor tratamiento para nuestros pacientes y debemos informarnos bien con estudios serios y sobre todo con medicamentos que sabemos que qué es lo que le estamos colocando a nuestros pacientes. Las inyecciones de lo que es los corticoides sigue siendo hasta ahora lo más usado, y debe ser, digamos, para la primera línea, pero ojo, lo que va a hacer es simplemente desinflamar y simplemente va a calmar el dolor y por un periodo corto. Es decir, va a ser rápido, pero por un periodo corto. En cuanto a lo que es la infiltración de ácido hialurónico, lo que pude encontrar revisando todos estos estudios es que proporciona mejoras clínicamente a nivel de la rodilla, tanto en lo que es el dolor como también en lo que es la función articular. Y es una muy buena opción en pacientes que lo van a usar a largo plazo, ya que sabemos que la osteoartrosis no es una enfermedad pasajera, sino que va a quedar, y estar dándole antiinflamatorios a los pacientes por muchos meses definitivamente no está indicado, y por supuesto, no solamente en pacientes que pueden tener una lesión gastrointestinal, sino en los que también tienen problemas cardiovasculares y de otra índole, ¿no? Los mejores resultados se dieron con ácido hialurónico de alto peso molecular. El plasma rico en plaquetas no está demostrado que tenga un tratamiento realmente que pueda considerarse como un tratamiento, como se intentó ver en los inicios de esta década. Realmente no se ha podido demostrar eso en lo que es el plasma rico en plaquetas, ¿no? Y otros estudios también en gente más joven, ¿no? y que tenía mayor grado de lesión, tampoco ha mostrado, como en algún momento se dijo, de que el plasma rico en plaquetas debería ser más usado en gente joven, ¿no? Se ha pensado bastante también últimamente en lo que son las terapias combinadas, ¿no? En lo que es mezclar plasma rico más ácido hialurónico. Se han mezclado varias de estas posibles terapias y ha dado resultados bastante halagadores. Y también en lo que viene a continuación, en lo que viene a futuro, que, como les mencioné, sería lo que es la terapia genética. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Es muy interesante tu presentación. Y Miriam, lo que sigue el video.
Es muy bien, a continuación el autor Miguel Palacios va a hacer su presentación. Muy bien, ¿se puede ver la presentación? Sí, doctor, perfecto. Muy bien, entonces, primero, buenas tardes con todos. Mi nombre es Miguel Ángel Palacios. Yo soy médico traumatólogo del Hospital Rebagliati. Una vez más agradezco al comité organizador y al CACIARVE por haberme invitado a compartirles este tema que es muy importante para nosotros como traumatólogos, ya que es un tema que nos trae bastante a controversia y discusión, ¿no? Que es acerca del ácido hialurónico y la viscosuplementación. Me toca compartirles en esta oportunidad acerca de la clasificación del ácido hialurónico, pero vamos a tocar algunas cosas previamente. Para la presente charla yo no cuento con conflicto de intereses actualmente. Los objetivos van a ser definir el uso del ácido hialurónico en ortopedia. Vamos a describir algo muy corto acerca de su función en el líquido sinovial y revisar algunos estudios que sustenten el ácido hialurónico en osteoartrosis, principalmente. Vamos a clasificar este ácido hialurónico y vamos a escribir algunas cuestiones técnicas y nombrar algunos temas de importancia. Entonces, esta molécula es bastante importante porque a mediados del año 1997 ya se empezó a indicar su uso en osteoartrosis, pero como van a ver ustedes más adelante en la siguiente exposición, no solamente su uso está determinado por artrosis, sino existen otras indicaciones que también lo hacen importante, pero la principal indicación con sustento y soporte de la bibliografía está dirigida principalmente a osteoartrosis, vamos a ver. El ácido hialurónico es una molécula que ha sido descubierta en el año 34 y es una cadena de polisacáridos que tienen como característica principal, y esto es importante que lo tengan en cuenta, el peso molecular. Ustedes van a notar que un ácido hialurónico en un peso normal, en un líquido sinovial normal, tiene un peso de 6.5 a 10.9 megadaltons. Es importante el tener en cuenta porque en la clasificación no va a tener de mucha importancia. El tiempo de vida media que este ácido hialurónico permanece en la rodilla para permitir su función es aproximadamente de 20 horas. Entonces, ese es otro dato importante. ¿Qué es lo que pasa con el ácido hialurónico? Tiene principalmente dos funciones biomecánicas y funciones fisiológicas. Las funciones biomecánicas van derivadas principalmente en su efecto sobre el líquido sinovial, mejorando las propiedades viscoelásticas como hemos visto previamente. Pero también tiene funciones biológicas principalmente dirigidas a la parte celular, como es acabar con los radicales libres, pues de esta manera disminuyendo la degeneración del cartílago, suprimiendo la inflamación y mejorando la propia estimulación endógena de ácido hialurónico. Por ende, esto mejoraría el dolor y la función de alguna articulación. En este caso, principalmente vamos a desarrollar el tema de la rodilla. Entonces, como mencionaron anteriormente, la osteoartrosis es una enfermedad crónica que tiene relación directa con la edad. Y vamos a ver que esto, a medida que el tiempo va pasando, va a ir incrementando en cuanto a prevalencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en una rodilla normal, como vemos en esta imagen? ¿Y qué es lo que pasa en una rodilla con una osteoartrosis? Varía el tipo de ácido hialurónico y las características del mismo. Disminuye su peso molecular en aproximadamente un 80 a 70%, disminuye su tasa de vida media de 20 horas, que pasa a ser 4 o 5, por ende disminuye sus capacidades viscoelásticas y biomecánicas y aumenta una enzima dentro del líquido sinovial que es una hialuronidasa. Como ustedes entenderán, esta enzima degrada el ácido hialurónico y hace que su función se vea disminuida. Entonces, cuando hablamos del ácido hialurónico aplicado intraarticularmente, estamos hablando del tema de viscosuplementación, aprobada en 97 por la FDA y tiene como principal objetivo su tratamiento para la osteoartrosis. No es el único, lógicamente, tiene otras funciones que le llamamos off-label, fuera de indicación. Y es interesante porque en el 2006 hubo un boom acerca de este tema, ya que este grupo de Cochrane publicó en el 2006 este metaanálisis muy bien estructurado, donde encontraban una buena respuesta frente al placebo. Disminuyó un 50% el dolor y un 30% mejoró la función. Estuvo resultados comparables con los AINES y tuvo un tiempo de duración mayor en cuanto a la disminución del dolor y mejoras de la función comparado con los corticoides. Por esa razón es incluido dentro del arsenal farmacológico en el tratamiento de la osteoartrosis. Y estas guías, si bien es cierto la mencionan, hay cierta controversia en dar un grado de recomendación o beneficio. Entonces aquí empieza el problema. En el año 2012, este estudio muy interesante del grupo del Dr. Rogers salió a publicación en el Annals of Internal Medicine y dio esta conclusión que más o menos hizo pensar mucho a todos en cuanto al uso de este tipo de dispositivo médico. Mencionan que en la osteoartrosis la viscosuplementación está asociada a un pobre o poco respuesta clínica relevante en cuanto
a dolor y función, y hay un incremento de sus efectos adversos serios. El tema es que este metaanálisis tiene una importancia fundamental en lo que es la glicosuplementación, porque es el metaanálisis que más cantidad de pacientes tiene, pero es también uno de los primeros, que tenía una gran cantidad de estudios. Pero ¿cuál es el problema de este metaanálisis? Lastimosamente, después de su publicación, tuvo bastantes observaciones en cuanto a sesgos de heterogeneidad en la escogencia de los estudios y también de la comparabilidad de las variables. Lastimosamente, este estudio comparaba demasiadas variables, lo que hacía de que su conclusión no sea tan adecuada. E inclusive dentro de las limitaciones que el mismo estudio plantea, cobren que los estudios escogidos contaban con una pobre calidad y adicionalmente que no reportaron de manera adecuada los efectos adversos. Entonces, como que la evidencia de este estudio llamó a los investigadores a tratar de encontrar si es evidentemente cierto lo que se publicó en este estudio. Y es a partir del 2012 justamente, donde ustedes revisando el motor de búsqueda PubMed, ustedes encuentran una explosión o un aumento de la plétora de evidencia acerca del ácido hialurónico en osteoartrosis. Y es por esta razón que la JBJS en el año 2016 lanzó esta evidencia, esta revisión de la evidencia, donde trata de ver si efectivamente este metaanálisis contaba con toda la razón. Al analizar toda la evidencia encontrada, encontraron ellos que había una mejoría clínica del dolor con ácido hialurónico, pero de pesos moleculares altos y de formas reticuladas. Estas variables, por ejemplo, no fueron tomadas en el estudio publicado por el Dr. Rutgers. Pero sí es cierto que se necesita más evidencia para confirmar lo establecido y una calidad de los estudios. Vamos a ver que a medida que va pasando el tiempo, la calidad de estos metaanálisis ha ido mejorando. Es por esta razón que en algunos ya guías de práctica clínica estás teniendo una cierta recomendación, de repente a veces no a favor, no en contra, pero ya no es totalmente negada. Y en esta revisión que nosotros expusimos el año pasado en el Congreso de Ortopedia y Traumatología, vemos que ya la guía de Hong Kong por lo menos ya la está recomendando en el año 2018 porque mejora la función y el dolor. Pero que todavía quedan algunas guías que no recomiendan su tratamiento. Ahora, vamos al punto. Es importante clasificar para poder tener alguna idea de cómo saber escoger cuál tipo de ácido hialurónico es mejor en ortopedia. Sí, es importante. Vamos a revisar la evidencia en cuanto a eso. Esto se puede clasificar dependiendo de la administración o de la ruta de administración, de cómo se obtiene el ácido hialurónico, de cuánto peso molecular tiene, de la forma de la molécula y de la cantidad de aplicaciones, que es también un tema controversial. Vamos a revisar los estudios y vamos a ver qué tanta evidencia nos avala. En cuanto comparamos el uso por vía oral o por vía intraarticular, este estudio de nivel 1B nos menciona de que cuando compararon dos estudios y los subdividieron en menores de 60 y mayores de 60 años en cada subgrupo, encontraron que en menores de 60 la vía oral usando el ácido hialurónico ha dado buenos beneficios. Pero recordemos que la mayor cantidad de osteoartrosis que nosotros evidenciamos en nuestros pacientes son en pacientes adultos mayores. Y esto es lo que se evidenció en el grupo que usó ácido hialurónico intraarticular en mayores de 60. Se encontró una buena respuesta. Entonces, generalmente recordemos que la osteoartrosis se da en gente de población mayor. Vamos a encontrar mejor respuesta en ácido hialurónico usado intraarticularmente según este estudio. Ahora, el origen. Existen dos formas de obtener el ácido hialurónico. Puede ser de origen animal. Usualmente se dice que la tecnología usualmente a veces usa la cresta del gallo. Y puede ser de origen no animal, usando por medio de fermentación de bacterias de la familia de los streptococos. Pero había un pequeño problema. Cuando se usaba el ácido hialurónico de origen animal, había un aumento de las tasas de efectos adversos, reacciones que uno no esperaba. Y es justamente lo que evidencia este estudio, nivel de grado 2, es un estudio de cohortes, donde compararon estos dos subgrupos y encontraron efectivamente que los dos tenían una mejora en la función y en el dolor, pero que no había diferencia entre ellos, pero sí se evidenció una mayor tasa de efectos adversos no tan serios, lógicamente, en el grupo de ácido hialurónico de obtención animal. Ahora, ¿qué nos dice en cuanto al peso molecular? El peso molecular, como mencionaron en la exposición previa, sí tiene una importancia en cuanto al momento de escoger el ácido hialurónico. Y según este metaanálisis muy importante, el grupo del Dr. Altman, publicado en el 2016 en el Journal of Sport Medicine, menciona que al momento de elegir la molécula, un peso molecular alto da mejores resultados a comparación de pesos moleculares intermedios o bajos. Pero, y confirma lo que dijo el estudio anterior, el uso de ácido hialurónico de origen animal da una mayor tasa de fusión o derrame articular comparado con el uso no animal, que en este caso sería por fermentación bacteriana.
Pero sí, los pesos moleculares no hay diferencia significativa en cuanto a la tasa de eventos adversos. Entonces, desde ese punto de vista ya vamos viendo de que el uso de ácido hialurónico de peso molecular alto es adecuado. Ahora, este metaanálisis publicado por el grupo de la JBJS menciona la diferencia si usar crosslink o reticulado o lineal. Ellos usaron la escala WOMAC para analizar esta evidencia y encontraron en el cuadro de Forest Plot una diferencia entre usar un ácido hialurónico reticulado versus uno lineal, pero no encontraron una cierta superioridad, encontraron una cierta superioridad sobre el reticulado sobre el lineal, versus el placebo. Ahora, vamos a uno de los puntos más controversiales. ¿Es mejor aplicarlo tres veces a 5 veces por semana? ¿Hay alguna diferencia en aplicarlo repetidas veces o una sola vez? En ese estudio, por ejemplo, compararon el aplicarlo 3 veces, una vez por semana, a ciclos de 5 aplicaciones una vez por semana, y vieron que no había diferencia significativa. Entonces, el aplicarlo en múltiples veces, aparentemente hacerlo de 3 o 5, no hay diferencia significativa. Pero sí encontraron diferencia en este metaanálisis al aplicar múltiples dosis versus una sola dosis, haciendo entender que la aplicación en múltiples dosis tiene mejor ventaja en cuanto a aliviar el dolor y la función que la aplicación en una sola vez cuando se hizo la evaluación a los 6 meses, según estos gráficos. Entonces es importante tener esas características en cuenta. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué resultados tan dispares? De acuerdo a lo que les he expuesto. Lógicamente son múltiples las variables que hemos encontrado, tanto de los tipos, pero también es importante tener en cuenta el fenotipo del paciente al momento de elegir a quién se le va a aplicar. No es lo mismo aplicarlo en una osteoartrosis de grado 4 que en una osteoartrosis de primer grado. Entonces, la severidad radiológica juega un papel fundamental, el saber elegir el paciente. La localización, dónde vamos a aplicar el ácido hialurónico, también juega un papel importante en cuanto a los resultados. Se dice que, lógicamente, la rodilla, que es la articulación más estudiada para el uso de esta viscosuplementación, es la que tiene mejores resultados a comparación de otras articulaciones. Pero dentro de la rodilla, por ejemplo, una artrosis femorotibial da mejores resultados que usarlo en una patelofemoral. El hecho de usarlo también en un paciente con derrame articular también juega un papel importante. Recordemos que el derrame articular se da por inflamación de la sinovia en cierta parte y eso crea un ambiente con elevación de hialuronidasas. Por ende, si tú aplicas un ácido hialurónico reticulado, se va a degradar inmediatamente. Entonces hay que esperar a que esta inflamación baje para que haya mejores resultados. Y también cuando hay asociación con otras lesiones, una osteoartrosis asociada, por ejemplo, con una lesión del menisco, una lesión del cartílago condral inestable, entre otras cosas, eso no daría un buen resultado. Entonces hay que saber elegir el paciente. Una de las cosas importantes al momento de elegir la zona y cuando aplicamos la viscosuplementación es el volumen que aplicamos. Una de las articulaciones que resiste a una mayor cantidad de volumen es la rodilla, yendo de volúmenes de 2 milímetros a 6 milímetros. Pero hay que recordar que los volúmenes varían de articulación en articulación. Entonces, este dato es muy importante tomarlo en cuenta al momento de escoger la articulación y también el volumen a aplicar. Ahora, solo en la osteoartrosis de rodilla es un tema importante, ¿no? Ustedes dirán que la gran mayoría de los estudios han sido publicados en rodilla, pero también hay evidencia publicada en metaanálisis de los últimos 5 años en relación a otras articulaciones. Por ejemplo, en la cadera, este metaanálisis publicado en el 2018 menciona que tiene poca eficacia a los 3 meses y que no hay diferencia contra placebo, ojo, ni siquiera contra corticoides, contra placebo. Entonces, como que no lo hace muy atractivo para el uso en cadera. En tobillo podría ser útil para la disminución del dolor, pero a múltiples dosis, ojo, y aun con un volumen adecuado, o sea, un volumen menor. En el hombro, si bien es cierto, hay un metaanálisis publicado en el JES del 2019, hay una mejora del dolor a los 3 meses, pero es igual que el placebo, por ende casi no hay mucha diferencia, y en mano no hay diferencia significativa con los corticoides. Entonces hay evidencia en otras articulaciones, pero es muy limitada en cuanto a resultados, sobre todo. Entonces, concluyendo casi la exposición, ¿cuál sería la indicación importante para el uso de este dispositivo médico? Usar en pacientes con osteoartrosis Kelly inhibidores grado 1, máximo 3, sin otra patología concomitante, que hayan fallado un tratamiento inicial, o sea, medidas de primera línea, bajar de peso, hacer ejercicios a nivel del piso, y medidas farmacológicas, uso antiinflamatorios. Solo y siempre y cuando estas condiciones se den, podríamos encontrar un resultado adecuado en nuestro paciente. Ahora, unos temas de interés que a veces se nos vienen a la cabeza cuando hablamos de viscosuplementación. Aplicarlo en derrame articular, hemos discutido acerca de eso. Si hay un derrame articular, se sugiere primero disminuir la inflamación. Algunos, si el dolor es muy intenso, el derrame es demasiado,
hacer una artrocentesis y colocar corticoides y ser posible hasta que baje la inflamación. Pero ¿puede la viscosuplementación asociarse concomitantemente a corticoides? En dolores muy severos y en pacientes específicos podría hacerse, pero de uso sistemático aplicar las dos juntas, en por ejemplo un paciente que no tiene una rodilla inflamada, no es correcto, no es adecuado según la evidencia. Ahora, si yo aplico viscosuplementación, lógicamente esto va a alargar el tiempo de vida de la rodilla hasta el evento final, que es el uso de una artroplastía. Se dice que la viscosuplementación podría retardar entre 1.8 a 2.5 años el uso de una prótesis. Pero, por ejemplo, si lo usas en una prótesis, en una artrosis muy avanzada, ¿cuánto tiempo tendrías que darle de plazo para poder hacer la artroplastía y no generar un riesgo de infección? Esta bibliografía sugiere que un tiempo no menor a 3 meses. Ahora, ¿es posible aplicar viscosuplementación en el momento posterior a la artroscopía? Podría hacerse, pero no es recomendable porque disminuye su tasa de efectividad y lo hace un efecto similar a los corticoides. Y recordemos que entre viscosuplementación y corticoides el coste económico es mayor, ¿no? Entonces hay una diferencia. Como conclusiones para llevar a casa, diremos que el ácido hialurónico en ortopedia se ha incrementado en su uso. Existe una variación significativa de los componentes del ácido hialurónico en osteoartrosis y actualmente existen estudios que sustentan la viscosuplementación y que de acuerdo a la exposición y a la evidencia revisada podríamos de repente sugerir que hay sustento para el uso de ácido hialurónico intraarticular de origen no aviar de alto peso molecular reticulado y de aplicación semanal. Determinar los fenotipos y escoger bien al paciente para tener una respuesta adecuada es lo mejor que pueden hacer. Y un dato importante que yo también lo he hecho esta pregunta, se debe esperar por lo menos 3 meses como mínimo para poder hacer algún procedimiento interarticular post-viscosuplementación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel, por tu brillante presentación. A continuación, vamos a escuchar al doctor Luis Zagal. Lucho, cuando gustes. Sí, voy a cargar la charla, un segundito. Sí se escucha, ¿no? Sí, todo bien. Ok, muy buenas tardes. Agradeciendo la invitación para hablar sobre este tema de viscosuplementación. Vamos a tratar nosotros el tema de viscosuplementación en deportistas. Es un tema realmente controversial. Hay algunos, por experiencia personal, algunos deportistas a los cuales les gusta mucho esto de la viscosuplementación, ¿no? Sobre todo en futbolistas, ¿no? Pero revisaremos algo acerca de esto. Acordarnos que la viscosuplementación en deportistas, muchos deportistas entre los 25 a 45 años presentan inflamación y efusión o derrame de la rodilla, ¿no? Esto es algo que hace que limite mucho su actividad deportiva, ¿no? Lo cual produce dolor post-actividad física o post-entrenamiento. Estamos hablando, cuando hablamos de deportistas, clasificamos a aquellas personas que realizan deporte por lo menos, no menos de 4 días a la semana, ¿no? Generalmente, esto se produce debido a cuadros de osteoartritis incipiente o a lesiones condrales localizadas, ¿no? A lesiones condrales localizadas, las condromalacias que conocemos. Estas pueden deberse a lesiones meniscales o también a lesiones ligamentarias previas. Entonces son pacientes, son deportistas que ven de alguna u otra manera limitada su actividad por el cuadro clínico. Como han tratado en la anterior exposición, existen una serie de estudios relacionados con viscosuplementación, ¿no? Hay estudios prospectivos, hay estudios retrospectivos, hay estudios hechos por las mismas casas comerciales. Existe una serie de estudios entre los cuales lo que podemos sacar como conclusión es que la viscosuplementación sí tiene una cabida en nuestro arsenal terapéutico en este tipo de pacientes con dolor articular, ¿no? Sobre todo cuando se relaciona con osteoartrosis. Revisando el Cochrane hemos encontrado aproximadamente como unos 68 artículos relacionados con viscosuplementación, relacionados con el tratamiento de osteoartritis de rodilla.
de los cuales hemos podido concluir que hay pocos estudios nivel 1 o 2. Se usaron diferentes tipos de ácido hialurónico en los diferentes trabajos, o sea, hablamos de alto peso molecular, de bajo peso molecular, de una sola dosis, de varias dosis. Todos los trabajos demuestran mejoría de dolor con respecto a placebo. Bueno, casi todos los trabajos demuestran esta mejoría y refieren que el efecto es más prolongado de disminución de dolor o de control de dolor con respecto a la inyección intraarticular de corticosteroides. Lo que sí, no hay estudios comparativos entre los diferentes tipos de presentaciones de ácido hialurónico, ¿no? Para tener estudios muy exactos de cuál es el más recomendable, cuántas dosis son las más adecuadas y esto, qué es lo que vamos a usar, ¿no? Generalmente se relaciona un poco más a cómo evoluciona el paciente y a experiencia quizás de cada uno. Cuando hablamos de osteoartritis y hablamos de guías clínicas de práctica para manejo de dolor y todo eso, tenemos una serie de condiciones o de actividades que realizamos para el control del dolor. Pero lo que sí podemos encontrar, que lo que respecta a lo que se llama la mayor parte de tratamiento, está ubicado en las inyecciones intraarticulares de corticosteroides y las inyecciones intraarticulares de ácido hialurónico, ¿no? De suplementación. Entonces, generalmente es la suma de ambas es lo que nos da la mayor parte de nuestro arsenal terapéutico de control de dolor en estos pacientes. Y hemos visto cómo la viscosuplementación ha ido en aumento, ¿no? Con el pasar de los años. Entonces, ¿qué tenemos con esto de la viscosuplementación, ¿no? Desde el 2008, la Sociedad Internacional de Osteoartritis tiene como tratamiento aceptado la infiltración con ácido hialurónico, ¿no? Y con el uso de la viscosuplementación, los atletas de mediana edad pueden seguir practicando deporte y, como se ha comentado, retrasar el avance de la osteoartrosis y, por lo tanto, retrasar una artroplastía de rodilla, ¿no? Existen diferentes opiniones con respecto a esto, pero a pesar de que algunos no opinan que es lo mejor, lo que sí se ha visto es que nadie opina que en contra, o sea, nadie opina que la viscosuplementación no nos puede ayudar. Entonces sí, porque produce disminución de dolor, ciertas factores mecánicos y ciertos factores fisiológicos que mejoran el medio interno de las articulaciones. Entonces, cuando hablamos de deportistas, nuestra mayor experiencia generalmente es con futbolistas. Esto es un artículo del 19 de una revisión de una revista italiana. Si bien es cierto, tiene muy pocos pacientes, pero el ácido hialurónico en jugadores de fútbol parece ser un método efectivo y seguro para el tratamiento y el rápido reinicio de actividades en pacientes con dolor, ¿no? Pero por supuesto, como en todas las series, se necesitan estudios más amplios para corroborar estos resultados. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en deportistas? Nosotros que vemos jugadores de fútbol, pacientes que generalmente a veces vienen a vernos con su ampolla de ácido hialurónico en la mano para que nosotros se la coloquemos, ¿no? Entonces, ¿en qué pacientes hacemos estos? Generalmente lo hacemos en deportistas activos, como los que habíamos comentado, cuando tenemos cuadros de osteoartrosis tipo 1 y tipo 2, ¿no? Por resonancia magnética, en pacientes en los cuales no hay efusión en el momento de la infiltración, porque la efusión, como ha explicado el doctor Palacios, produce ciertas condiciones no buenas dentro de la articulación para la colocación de la viscosuplementación. Cuando nosotros utilizamos esquemas de 3 a 5 dosis, generalmente después de cada infiltración le damos un día de reposo antes de que comience otra vez la actividad deportiva. Y en los esquemas de una dosis
les dejamos una semana de reposo antes de comenzar actividad deportiva. Hemos visto por experiencia que a veces en los esquemas de una dosis, que donde el peso molecular es un poco más alto, hay un poco más de molestia, por eso es que no hacemos que el reinicio a la actividad deportiva sea tan rápido, ¿no? Y en lo que respecta a pacientes con algunas otras lesiones en los cuales tenemos que hacerles algunos procedimientos quirúrgicos, se ha revisado tratamientos, trabajos en los cuales se promueve la viscosuplementación después de realizar cirugía artroscópica de rodilla, como un trabajo de Chen y colaboradores, y trabajo sobre viscosuplementación después de 4 a 12 semanas post tratamiento de artroscopía. Se ha visto que en ambos trabajos refieren que la mejoría del dolor es en el corto plazo, pero no es un control de dolor prolongado. En lo que respecta a como les digo, al manejo de este tipo de pacientes, preferimos utilizar viscosuplementación porque nos ayuda a controlar el dolor y regresarlos más rápidamente a su actividad deportiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucho. Muy interesante tu ponencia. A continuación, Miriam, creo que viene el video, ¿no? Muy bien, tenemos algunas cuantas preguntas para los expositores. En general, como en la primera exposición, César empezó preguntándose él mismo si realmente funciona la viscosuplementación. Yo creo que después de haber escuchado las ponencias, o por lo menos a mí me queda más o menos claro que sí funciona, pero lo que yo querría saber de la experiencia de cada uno es qué tanto sienten ustedes que le funciona con sus pacientes, y si les aplican, o mejor dicho, en qué tipo de pacientes les funciona mejor, en los grados avanzados de osteoartrosis, en los que están esperando su turno de operarse una prótesis, en aquellos que empiezan recién una osteoartrosis, como por ejemplo los pacientes futbolistas, ¿no?, o deportistas, si es que además lo usan en diagnóstico de condromalacia, que es algo que ahora está cada vez más frecuente, especialmente los pacientes de clínicas. A ver, no sé, a ver si tienen algún dato que dar. No sé, César, Miguel, Lucho. Bueno, si me permiten, principalmente la evidencia respalda bastante el uso de este dispositivo médico, porque así se le califica, que es el ácido hialurónico en osteoartrosis principalmente. Si bien es cierto, hay muchos usos, inclusive hasta para entesopatías, inclusive hasta se está empezando a aplicar el uso de ácido hialurónico para regeneración del cartílago, bueno, y hasta regeneración ósea. Son usos, como mencioné, fuera de lista, ¿no?, que le llaman off-label. Entonces están en estudios todavía, no hay una evidencia muy concluyente en cuanto a esto.
En cuanto a condromalacia, como mencioné, una de las características es la localización. Y dentro de la rodilla, la parte femorotibial sí tiene un buen beneficio en cuanto a evidencia, pero la parte patelofemoral, si hablamos de condromalacia patelofemoral, no he encontrado una evidencia correcta. En ese caso sí existe una fuerte evidencia de algunas guías de práctica clínica para el uso de otros implementos, ¿no? Básicamente eso. Muy bien. Sí, excelente pregunta, Oscar. Básicamente, acá hay dos grupos, como mencionaste. El paciente joven, que tiene generalmente un desgaste de la articulación patelofemoral y que el ácido hialurónico va a ayudar bastante en lo que es el efecto antiinflamatorio, como lo mencioné en la exposición. Es decir, va a calmar el dolor y tempranamente hay estudios que refieren de una regeneración articular. En el paciente de mayor edad, lo que hace es en realidad, a mi criterio, es tratar de limitar un poco el avance. Obviamente, junto con terapias de bajar de peso, mejor lo que es el trofismo muscular, elongar bastante lo que es la articulación, lo que es la parte de los tendones. Entonces, es la infiltración de estas terapias biológicas de cartílago debe estar, a mi criterio, llevada junto con la fisioterapia, con medidas personales del paciente, como es, por ejemplo, el bajar de peso, el evitar ciertas actividades físicas en las cuales pueda haber mayor o puedan generar mayor desgaste del cartílago. Es decir, no es solo la terapia biológica la que va a regenerar o va a evitar el desgaste del cartílago. Gracias. Lucho. Sí, o sea, lo que tenemos que diferenciar es en quién usamos primero viscosuplementación, ¿no? Hay pacientes con niveles de osteoartrosis incipientes en los cuales la viscosuplementación sí puede funcionar como un efecto antiinflamatorio y como efecto mecánico para disminuir los efectos deleterios de los cambios que hay a nivel del cartílago. En cambio, en las osteoartrosis avanzadas, si bien es cierto el efecto inflamatorio es valedero, pero el efecto mecánico es el que más impresiona que funciona en estos casos, ¿no? En un paciente con una gran osteoartrosis, tú le pones viscosuplementación con la idea de disminuir las molestias y retrasar un poco la llegada hacia una prótesis de rodilla. En cambio, en un paciente joven, tú le pones viscosuplementación, sobre todo en los que practican deporte, con la idea de disminuir un poco el efecto inflamatorio, quitarles el dolor y que regresen a su actividad deportiva más rápido, ¿no? Son diferentes indicaciones. En lo que respecta como dice el colega, a artrosis femoropatelar, que es la condromalacia patelar que nosotros tratamos de manejar y todo esto, sí, me parece que el ácido hialurónico te puede dar algún tipo de ayuda, pero todo lo que hagamos alrededor, o sea, el mejoramiento de la fuerza muscular, a veces el alineamiento del eje y todo lo demás, creo que va mejor con respecto a ese tipo de patología. Sí, es una pregunta más. Aquí llegó la pregunta por el chat. Cuando están ante una difusión articular, ¿recomiendan drenarla e inmediatamente colocar la inyección de ácido hialurónico o dejar que pase algún tiempo X para luego hacer la inyección? Si me permite, sí, justamente hay una recomendación al respecto de un grupo francés en cuanto al uso. Uno, lógicamente, cuando tiene un derrame articular, lo que quiere intentar es que este no regrese y que el paciente se sienta aliviado. Y algunos, de repente, por la emoción, drena la rodilla y coloca ácido hialurónico si nos referimos a este tema. Pero se ha visto de que, como mencioné al inicio, el ambiente dentro de una derrame articular aumenta ciertos marcadores inflamatorios, dentro de ellos unas enzimas, y pueden hacer que el efecto del ácido hialurónico no sea el adecuado o el mejor. Entonces se sugiere, según este grupo francés, que se espere aproximadamente entre 1 a 4 semanas
cuando el paciente ya deje de tener este derrame articular, e inclusive sugieren de repente un ciclo inicial del uso de un corticoide intraarticular hasta que baje esta inflamación, siempre y cuando esa sea recurrente. Si es que no, con tratamientos como usamos antiinflamatorios, hielo, sería suficiente. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. No colocan, por lo menos yo no coloco viscosuplementación con rodillas con derrame, digamos así. No esperamos el tratamiento del cuadro inflamatorio y cuando la rodilla esté en buenas condiciones, recién colocar la viscosuplementación. Muy bien. En su experiencia, de hecho la rodilla es la articulación que más se ha estudiado sobre este tema y la que más se ha recibido inyecciones de ácido hialurónico, ¿no? Pero por ejemplo, en deportistas, en futbolistas, el tobillo supongo que también es una de las articulaciones que y que probablemente se beneficie, como presentaste en la ponencia, Lucho, de la viscosuplementación. En la experiencia de cada uno, ¿ha hecho algunas infiltraciones en tobillo también con ácido hialurónico o básicamente ha sido rodilla? Básicamente mi experiencia es en rodilla. Tobillo no he infiltrado a lo mejor corticoides, pero ácido hialurónico no. Además que la cantidad de ácido hialurónico que tenemos que poner es pequeñita, ¿no? No va entre 1 a 3 centímetros cúbicos como mucho, porque si no produce demasiado aumento de volumen y presión y dolor por la misma cantidad de líquido, ¿no? Entonces, no sé, me parece que inclusive en tobillo deberíamos usar a lo mejor para evitar este tipo de inconvenientes los ácidos hialurónicos que sean de mediano o bajo peso molecular, ¿no? Para que no haya ese inconveniente del dolor, como a veces los que podemos encontrar nosotros, inclusive en rodilla, que es una articulación grande, cuando colocamos ácido hialurónico de una sola aplicación que tiene alto peso molecular y que son los que a veces tienen mayor problemas de dolor, ¿no? E inclusive hemos tenido algunos pacientes que han presentado efusión posterior a esto, ¿no? Y hemos tenido que a veces retirar el líquido que encontremos y supongo yo que con el ácido hialurónico que le hemos puesto. Entonces, me parece que eso todavía deberíamos, a la hora de la revisión no he visto unos estudios en específico sobre tobillo. Yo lo que sí he tenido la oportunidad varias veces es infiltrar en hombro, ¿no? Pacientes en los cuales le he hecho la artroscopia de hombro y he encontrado cierto grado de desgaste, no el típico desgaste en la parte central, en el punto central de la glenoides, que eso no debemos confundirlo con síndrome de artrosis, eso es completamente normal, sino ya la imagen tanto en glenoides como en la cabeza humeral, es decir, en espejo, y en esos casos sí he infiltrado el ácido hialurónico. Y por lo menos en mi experiencia han ido bastante bien los pacientes, en hombro. O sea, justo antes de terminar, me filtras y ya terminas. Exacto. Inclusive guío la aguja larga, exacto. Me aseguro que estoy dentro de la cavidad glenohumeral, saco el artroscopio y infiltro, como lo dijiste, Oscar. Una vez que he terminado de hacer toda la cirugía artroscópica, lo último que hago es la infiltración. Perfecto. Retirando, obviamente, aspiro todo el líquido, ¿no? Dejo la aguja, aspiro todo el líquido e infiltro. No sé si Miguel tiene algún comentario. No, solamente enteramente en rodillas, no he tenido la oportunidad de aplicarlo en tobillo o en otras articulaciones. Casos particulares, de repente hay que tener en consideración como parte de la técnica que en cadera, por ejemplo, hay que usar una ayuda tanto ecográfica de repente o a veces radioscópica, ¿no? Pero bueno, no, solamente rodilla la experiencia. Una última pregunta. En niños se supone que está contraindicado el procedimiento, ¿no? O no sé si hay alguna norma actual que sea permisiva en ese aspecto. No lo he usado yo. Yo tampoco lo he usado, pero se supone que si una de las indicaciones es osteoartrosis, un poco difícil que podamos tener una indicación especial. Y como efecto antiinflamatorio de algo en niños, me parece que no podría tener ninguna
ningún tipo de indicación, ¿no? Pero, bueno, hay tantos saberes. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo veo en el hospital a los pacientes con artropatía hemofílica, y los pacientes con artropatía hemofílica tienen unas artrosis considerables, ¿no? Sin embargo, a ellos le hacemos otro tipo de procedimiento que se llama sinoviortesis química, porque la sinoviortesis radioisotópica todavía no la tenemos tan a mano. Y hasta ahí hemos llegado, pero sé que otros países hacen la radio, o sea, le inyectan el ácido, que es un agente quelante para la sinovitis, pero además, a veces, inyectan también, hacen viscosuplementación. Ahora, no sé si lo dan en niños, pero lo hacen en jóvenes, por lo menos jóvenes para arriba, ¿no? Pero bueno, era una pregunta que se me ocurrió y quería saber su opinión. Bueno, yo creo que hemos avanzado bastante bien, me parece que los conceptos están actuales. Les agradezco mucho su participación, Lucho, César, Miguel, un honor. Y yo creo que damos por terminado este webinar, que ha estado muy interesante, agradeciéndole también al auspiciador y también principalmente a la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Y arriba Perú, arriba Perú. Muchas gracias. Arriba Perú, arriba Perú. Hasta luego. Vamos. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. Chao, muchas gracias. Gracias, Miguelito, gracias, Lucho. Muchas gracias, César. Chao, César. Chao, Miguel. Chao. Hasta luego. Cuídense. Cuídense.